Bueno, muy buenas noches a los que están allí conectados, que son unos, ¿Mi mamá? mi mamá también. Ah, no, mi mamá no ve estos programas. Programas muy mundanos para ella. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, los que están allí conectados, por favor, saludarnos. Estamos por Facebook Live por una razón. Y es que queremos hacer un programa en vivo y después subir el resumen del programa a YouTube. Entonces lo estaremos mañana subiendo al canal de YouTube. Si usted quiere verlo resumido, si usted lo ve después, no se conecta a los live, pues lo puede hacer. Pero esperamos que pues nos conectemos aquí y que podamos interactuar también. Ustedes allí desde el chat puedan decirnos, ¿no? Los que han estado diciendo, ay, que háganlo en vivo, que háganlo en vivo. No los veo conectados. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Pero bueno, estamos aquí. Esperamos que podamos pasar un rato agradable. Y si tienen preguntas allí, pues por favor háganlas o comentarios también y los vamos a estar leyendo. ¿Sí? La encargada de la lectura de redes es ¿quién? Gina. Ok, muy bien. Lo bueno del programa en vivo es que no se pierden todas estas risas. Exacto, las embarradas sobre todo. Y que Gerson le haga bullying a Gina. Así es. Y bueno, un saludo allí a Todos los que están conectados. todos los... Uy, No los podemos leer porque es que son Es muchos. muy Se nos rápido. va el programa leyéndolos. y van muy rápido, por favor, lentos. Saluden ahí por lo menos a decir algo. Bien, vamos a presentar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito. Los que están allí conectados me pueden decir cómo se escucha, cómo se ve, cómo se siente. Sí, porque la idea también es que se sienta. Entonces, ¿cómo se llama el programa de hoy? Se llama Bien o Mal. ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo? O sea, no era así que no, ese no era. Lo siento. La pregunta es cómo distinguir lo bueno de lo malo. Sí, importante que nosotros podamos pues aprender como personas que estamos creciendo en un mundo o en medio, sí, un mundo contaminado, un sistema que va muy contrario a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros practicamos, pues que podamos definir cómo podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? ¿Alguien quiere añadir algo sobre esto? No, pues Añadan algo, por favor. estamos, Rellenemos el programa. estamos viviendo en una sociedad totalmente transformada, permeada por cosas complejas, ¿sí? Y pues a veces es difícil para las personas distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? Sí, yo creo que es importante, como dijimos, definir, bueno, qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Porque también hay movimientos que dicen, bueno, todo es relativo. Exacto. Hay gente que dice, no, todo es relativo, o sea, según lo que a mí me parezca, es bueno o malo, ¿sí? O el típico Según depende. mi ética o mi conciencia. Exacto, y yo creo que más que eso, la misma afirmación de que todo es relativo no es una verdad absoluta, porque si es relativo, pues no es absoluta, entonces ahí se contradice, ¿sí? Nosotros creemos que hay una verdad absoluta sobre todo, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando un poquito más de este tema y queremos también escucharlos. Nos basamos en lo que dice leerlos y qué tal que manden audio Bueno. a WhatsApp. Ya. Sí, también pueden enviar un audio al WhatsApp, al número... Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5 versículo 20. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sí. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, tremenda la palabra. Dice, es como una advertencia que está diciendo allí. Cuidadito los que llaman a lo que es malo, lo llaman como si fuera bueno, ¿sí? Y viceversa también. Entonces, vamos a hablar un poquito y nos basamos en este pasaje porque creo que hay que tener, ¿cómo decirlo? El tacto para poder distinguir, y la idea de cómo distinguirlo es lo que vamos a hablar en esta noche, pero pues queremos también escucharlos a ustedes. Y mientras están conectados, pues vamos con... Perdón, eso es un error. Lo Como corregimos les en dije. YouTube.
Falta el Corte, tamborcito. corte. Es que estamos nerviosos. Qué nervios de las 100 personas que nos están viendo. Por favor, saluden. No sean irrespetuosos. Eso no es bueno. Vamos a ver un sketch. A ver, los que están allí conectados. Estos son reencauchaditos, o sea, son sketches del año pasado. Para de pronto los que no empezaron a vernos al principio del año pasado, pues estamos pasando unos sketches bonitos, chéveres. Los Y mejores. estos, sí, los mejores. Y estos son No tipos de predicadores. Así que bueno, aquí los dejamos con este sketch. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Entonces Dios les dice que metan de a parejas. Entonces diga, la vaca con el toro. ¿Cómo hace la vaca, hermanos? ¿Cómo hace la vaca? ¿Y el toro, hermanos? ¿Cómo hace el toro? ¿Cómo hace el toro? Pero hermanos, están dormidos. Entonces, hermanos, como veníamos hablando del arca de Moisés que vino Noé y entre todos con Aarón hicieron un altar y lo entregaron a Dios, ¿sí? ¿Recuerdan la historia? Así es, hermanos. La palabra de Dios nos llama a ser puntuales, no como algunas personitas que por ahí estoy mirando, que llegan siempre tarde después de que el culto ha empezado. Y uno no debe estar comiendo en el templo, no como ciertas personas ahí que llegan a comer. Sí, a usted lo estoy mirando. Sí, señor, a usted. Uy. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitan conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale al que está a su lado, hermano, porque tenemos que creer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dígaselo sin miedo hasta que se lo aprenda. ¿No se escucha? No se escucha. Súbale volumen. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, y entonces... Le dijo Dios a David, le dijo, porque yo he pensado en ti, y yo he pensado en lo que voy a hacer con tu vida. Pero yo quiero que usted aquí esta noche así, cierre por un momento sus ojos. ¡Y dígale a Dios que tiene el poder suficiente para hacer de tu vida algo mejor! Bueno, muy bien. ¿Cuál le gustó más? Estuvieron buenos todos. Ahí nos hicieron recordar Varios pastores allegados que que aplican marcaron esas. nuestra historia. Que aplican esas. Bueno, Yo creo ahí que a mí me pasa el que confunde las cosas, de los nervios. sí. En las casas de vida, a mí también O que como mandan que estaba indirectas. hablando de eso y se me confunde y me cambio de historia. Mi mamá me mandaba muchas indirectas cuando, bueno, todavía manda, pero antes cuando nosotros nos sentábamos, no indirectas, pero sí hablaba de como mis hijos y nos ponía de ejemplos y eso y lo otro y toda la gente mirándonos así y nosotros ahí en medio de, gracias ma, gracias. Bueno, esperamos que estén allá cómodos. ¿Cómo está? ¿Bien? Ah, sí, ahí contestaron que estaba muy bien. Por favor, contesten. Vamos a hablar sobre este tema importante. Y creo que hay muchas personas que se preguntan, bueno, o sea, ¿cómo entre tantas voces y entre tantas cosas puedo distinguir la voz de bien o que algo me diga que es bueno y cómo puedes distinguirlo de lo malo? ¿Sí? ¿Ok?
porque también hay muchas cosas que se parecen. La palabra de Dios dice que el Satanás llegó a Eva y la tentó y le dijo, le habló de como algo bueno, ¿sí? El fruto prohibido y todo eso, y se lo mostró como algo bueno, pero realmente detrás de eso estaba, bueno, nosotros conocemos las consecuencias, no voy a hablar más. Adelante, Gina. Yo creo que también él lo mostró como una verdad a medias, ¿no? O sea, Exacto. todo era bueno, pero... O la verdad a medias también es mentira. Exacto. Exacto, muy bien. Bueno, y cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esto de ser creado a imagen de Dios significa que nosotros tenemos una conciencia, que nosotros podemos identificar entre lo que es bueno, lo que es malo, y cada cultura también en el mundo, en la civilización a lo largo de la historia, ha estipulado como una serie de, ¿cómo decirlo? Normas o de pronto actos que se saben que son buenos o malos. Por ejemplo, a nivel mundial se sabe que robar es malo, que violar a una persona es malo, pero a veces, en ocasiones, la depravación prevalece más en algunas culturas y entonces empiezan a haber cosas que sabemos que son malas, pero se empiezan a ver como buenas como o se normales. empiezan a probar, se empiezan ya a ver más normales, como Dios también exhortaba al pueblo de Israel en Levítico 18:21, y ustedes pueden mirar todo el capítulo, que Dios menciona todo lo que es abominación. Ok. Bueno, también debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a aprobar o a disculparnos o a asimilar nuestro pecado como si fuera algo normal, ¿sí? O también a calificarlo, no, esto no es un Sí, pecado grande, esto es una mentirita piadosa. Yo he escuchado a esto... muchos que dicen, pero es que yo no mato a nadie. Pero chismeándolo por debajean hasta... No, y la palabra de Dios dice que con las palabras nosotros también podemos herir, o sea, y se pueden ser heridas graves del Claro. corazón, del alma. Entonces, esto pasa desde siempre, así como decía Gina, pues el primer, digamos que tenemos esa naturaleza, si el hombre pecó, fue creado a imagen de Dios, pero también pues cometimos error, pecamos, y esto del primer pecado y todo nos lo recuerda mucho en Romanos, ¿sí? Yo estaba incluso leyendo ahorita el capítulo, el primer capítulo de Romanos, y en el versículo 28 lo voy a leer, pero lo voy a leer en una versión de niños que tengo acá. Me disculpan, pero es que yo soy como la predicadora esa de ahorita, el sketch. La de niños. Sí, La que me gusta todo así. Bueno, dice, Romanos 1:28, dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tendemos a continuar con patrones, ¿sí? Los patrones de maldad que se han sembrado desde la historia, la humanidad, ¿sí? Entonces, así como decía Gina, nosotros nacimos, o bueno, tenemos una conciencia, la cual nos refleja, pues, que es bueno y que es malo, pero a veces nuestro corazón se endurece tanto que esa conciencia, pues, pierde poder, o sea, pierde como esa opción de indicarnos qué está bien o qué está mal. Y pues he ahí el versículo que dice que como que Dios tiene en cuenta que nosotros estamos haciendo lo malo y nos ha dejado, ¿sí? Nos ha dejado, pero van a haber momentos donde van a haber juicio, ¿sí? Que también los versículos que puedo, digamos que nombrar en esta ocasión sería Hebreos 9:27 y Malaquías 3:5, que nos dicen que pues que va a haber un juicio cuando venga pues el Señor Jesucristo, cuando va a haber una coronación, un juicio, y pues de por sí el pecado lleva a una consecuencia que es la muerte. Entonces pues eso era como mi aporte. Así es, yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que hemos escuchado todos hablando un poquito sobre la oscuridad. Nosotros sabemos que la oscuridad no existe, o cómo decirlo.
Es la ausencia de la luz. Exacto, sí. O sea, usted no puede coger la oscuridad y estudiarla, ¿sí? No tiene propiedad ni nada de eso. Pero la luz sí. Se define la oscuridad como la ausencia de luz. Precisamente hablando del pecado o de lo malo, se define como la ausencia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros sabemos que Dios es bueno. No porque Él se haga llamar bueno, sino porque es su esencia y es la personificación de lo que es bueno. Ahora, cualquier cosa contraria a la naturaleza de Dios proviene del mal. Es lo que nosotros sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si realmente nosotros queremos saber o distinguir entre lo bueno y lo malo, al que tenemos que ir es a la fuente de lo bueno, que es precisamente Dios, ¿sí? Aprender a distinguir el bien del mal en la medida que conocemos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues Estudiando buscando la palabra. A través de su palabra, muy bien. Escuchando los mensajes. Exacto, sí. Yo creo que, o sea, hay mucha gente que se define, como Marley lo decía, hay mucha gente que dice, pero es que nosotros no somos, yo no hago nada mal, o sea, yo no mato a nadie. Yo no robo a nadie. Yo no robo a nadie, sí. Pero si nosotros definimos lo que es bondad o lo que es santidad, ¿sí? Comparándonos con Dios, obviamente esa santidad o esa bondad que nosotros tenemos se va a ver mucho peor, ¿sí? No tiene ni punto de comparación. Es como si usted tiene una camisa blanca y usted dice, no, pues esta camisa es blanca, bonita, bien, chévere, pero ponga esa camisa blanca en contraste de pronto con la nieve que acaba de caer, que es un blanco, no es blanco, sino blancox, y va a ver la diferencia, tanto que a comparación con esa nieve, con el color de esa nieve, esa camisa va a empezarse a verse manchada o sucia. Sucede exactamente lo mismo con lo que nosotros definimos como bueno y malo en nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro, pero una mentira, ¿sí? O una mala acción, o algo que sale de mi corazón que puede contaminar. Nadie, por muy grande que tenga un vaso de agua, nadie toma de un vaso de agua cuando le has añadido por lo menos una gota de agua de alcantarilla. Porque una gota de agua de alcantarilla puede contaminar todo lo que está en el vaso. Entonces, yo creo que para definir qué es lo bueno y lo malo, pues tendríamos que ir precisamente a Dios. Lo que Dios llama bueno, lo que Dios llama malo, ¿sí? Y a medida que nos adentramos en su presencia, comenzamos a notar qué tan egocéntricos somos, qué tan egocéntricos son nuestros pensamientos y nuestras acciones también. Que muchas veces nosotros decimos, pero eso es normal. Pero es que todo el mundo lo hace, ¿sí? Y muchas veces, aún en nuestra cultura, muchas veces vemos que hay gente que hace algo y ya para ellos es normal. Algunos lo llaman, uy, qué man tan vivo. Uy, no, vea qué man es astuto, es vivo. Cuando realmente detrás de esa acción hay una acción que está mal, ¿sí? Y podemos llamarlo malo. Entonces, ¿cómo distinguir? Pues solamente en la luz de Dios nosotros podemos ver claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ok? Adicional a eso, si nosotros sabemos que lo bueno es, por ejemplo, predicar el Evangelio, ayudar a los demás, y no lo hacemos, dice la Biblia que también es contado como malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así es. Mire, yo les tengo una pregunta a ustedes. Y es que, bueno, nosotros conocemos el bien gracias a la palabra y porque alguna vez nos presentaron la oportunidad, pues, nos presentaron al Señor Jesucristo como el Salvador y todo eso, y nosotros accedimos. ¿Qué pasa en una cultura donde no se ha presentado ni la palabra de Dios, ni la cultura, bueno, ni a Dios? ¿Cómo se define en esta cultura pues qué es bueno y lo malo? Los escucho. La Ya, ustedes también, por favor, contesten Pues yo ahí. pienso que la conciencia, porque aún los niños cuando están pequeños, por ejemplo, yo miro a mis hijos y yo digo, ellos saben y reconocen que actuaron mal por la conciencia, ¿sí? A veces uno ni siquiera les ha dicho y ya, por ejemplo, Natán, que es todo pícaro, entonces va y coge, le quita el juguete a la hermana y él sabe que hizo mal, ¿sí?
y entonces se esconde y esconde el juguete y sí. Y uno quizás no le dijo, eso está mal, pero él lo hizo, ¿sí? Y después se siente mal por eso. Entonces va y le entrega el juguete a la hermana y le da un besito a la hermana. ¿Verdad? Ok, sí, sí, claro. Pues por la conciencia. Es más, la palabra de Dios lo habla de esa manera, ¿sí? Quien no haya conocido el nombre del Señor Jesucristo como el Salvador, pues va a ser juzgado según su conciencia, precisamente hablando de culturas donde no ha llegado el Evangelio, porque aún hay culturas donde no ha llegado el Evangelio. Yo no recuerdo qué isla, pero hay una isla en especial que lo habitan una tribu que es que incluso llegaron unos, sí, yo escuché la noticia, que llegaron unos misioneros y los mataron. y dicen que son carnívoros. Sí, ¿Sí? son carnívoros. Carníbales. Eso, Caníbales. Bueno, sí, somos también. todos. Sí, caníbales, sí. Dice que lo mataron, pero no está bien comprobado. Pero entonces, que es un lugar que está cuidado, obviamente, por las entidades internacionales. O sea, no puede ir a acceder directamente a la tribu. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué pasa con esa gente que no ha conocido? ¿O qué pasa con esas personas que viven en un lugar remoto que no han escuchado? Allí es donde la palabra de Dios dice, bueno, van a ser juzgados según su conciencia, ¿sí? O sea, nosotros realmente, no sé quién lo dijo, si Gina o Marley, pero nosotros que fuimos hechos al diseño de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Tenemos una conciencia que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? A ver, quiero escucharlos. Yo no sé. Quiero leerlos. Yo no sé si eso está del todo correcto, porque la palabra de Dios dice, el que creyera y fuera salvo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Sí, pero no, eso no puede aplicarse porque hay personas, vuelvo y le digo, antes del Señor Jesucristo y aún después del Señor Jesucristo, había culturas que murieron y que no pudieron escuchar el Evangelio. Es que incluso, A eso me refiero. Incluso Entonces, ¿qué pasó con fue esas personas? Sería injusto que esas personas también murieran y, bueno, fueran juzgadas de pronto. ¿O ustedes qué piensan? Los quiero leer. A ver, los estoy leyendo. Pero es que no comentan. Bueno. No, eso es real. Pues a uno le enseñan en el seminario eso, ¿sí? Pero no sé si ustedes tienen otra opinión, pues la pueden decir también. ¿Qué ibas a decir? No, iba a opinar que incluso la Biblia, pues hubo un tiempo pasado, muy pasado, que estuvo perdida, o sea, que estaba oculta, que Sí. encontraron fue los libros y luego los unieron. Entonces antes estaban regidos por digamos el Pentateuco, que era como lo que se conocía. Y solamente y solo se seguían esas normas, esas leyes que Sí. en algún momento Moisés había escrito, bueno, o afirmado por parte del Espíritu Santo. Entonces, si era tan desconocida la palabra de Dios y la gente que murió antes sin conocerlo, pues obviamente tiene que ir a juicio también. Pues yo creo De que alguna antes u otra manera. que haya venido el Señor Jesucristo, sí, ellos eran juzgados por la conciencia, pero después ya no, porque es que la palabra dice que el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Ese es Ahí no excluye islas ni nada. Eso es el propósito de la iglesia, y está hablando del propósito de la iglesia, Y por pero eso no está nos hablando de mandaron a predicar. Exacto, y ese es el propósito y el fin de la iglesia, pero hay una realidad, y es que es más, el mayor evangelista en los tiempos de Jesús, bueno, después de la muerte de Jesús, fue el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo llegó hasta el fin del mundo, que él pensaba que el fin del mundo era hasta lo que hoy conocemos como España, ¿sí? Como España, venga, tío, pero hasta allá, o sea, ¿qué pasó en el otro lado? O sea, ¿qué pasó en las Américas? ¿Qué pasó en islas remotas también donde no había accedido y que ya había gente, obviamente, ¿sí? Entonces, pues queremos leerlos también. ¿Alguien La de las opinó? redes, por favor. Ahí César Oliverios opinó. Como dice la ley, el desconocimiento de la ley no le exime de cumplirla. Así, dice, o sea, que el desconocimiento no te hace partícipe
del pecado. Así, o sea, sí, vuelvo y digo, o sea, nosotros dentro, tratando de responder esa pregunta con aquellas personas a los que no les fue predicado el Evangelio en ese tiempo, pues de alguna manera van a ser juzgados. O sea, la palabra de Dios dice que todos vamos a comparecer, ¿sí? Entonces, pero también la palabra de Dios dice que algunos van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia, precisamente porque no llegó el mensaje o la oportunidad para que ellos pudieran decir, bueno. Y pues yo considero que el Señor le da la oportunidad muchas veces a uno, o sea, o no sé, yo he notado, no sé si las personas cercanas a mí, que el Señor no le habla a uno una sola vez, el Señor intenta de una, de otra forma, incluso a mí también me ha puesto el sentir de hablarle a mucha gente, y uno dice, de alguna u otra manera el Señor tiene misericordia de todos, y Él no quiere que la gente se pierda, entonces pone esas palomas mensajeras, sí, porque muchas veces es complicado llegarle a la familia, ¿sí? Yo, por ejemplo, sufría mucho por mi hermano, porque yo decía, mi hermano conoció al Señor, se apartó, y aún viendo el ejemplo en casa, como que no le daba importancia, no quería buscar del Señor. Y yo le decía, una vez mi suegra me dijo, pídale a Dios que le mande una paloma mensajera. Y lloraba así, yo le decía, Señor, mándale una paloma mensajera. Y al tiempo el Señor llegó. Y aunque mi hermano no lleva una vida pues correcta ni nada, él es temeroso del Señor. Y allí donde está, yo sé que en algún momento el Señor va a consolidarlo en sus caminos. Así es. Nos están haciendo otra pregunta y dice, ¿por qué es malo comer cerdo para unas religiones y para otras no? ¿Por qué, Gina? Están Usted preguntando- que le gusta el cerdo. Usted me dijo que su comida favorita era el cerdo. Yo tengo un compañero que dice que no le gusta el cerdo, que él no come cerdo, precisamente por la Biblia. Y un día en un asado allá de la empresa le dieron cerdo y dice, uy, tan rico este pollo. No, pero en el judaísmo la prohibición de comer cerdo proviene de la Torá, que Sí. pues ya lo habíamos dicho, son el Pentateuco, y ahí se estipula, o Dios estipula al pueblo de Israel, que no coman Ciertos no consuman animales. esos alimentos. pero eso fue en el antiguo. Sí. Y Pero, en ¿y por el qué? nuevo, imagino porque ya No. pues, Sí, hay una explicación. Sí, hay una explicación. Es porque, o sea, el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Eso, Habían la prohibición, trasladándose de un lado a exacto, la otro. prohibición llega es a través de cuando estaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Entonces, durante ese tiempo, las reglas que Dios les pone es para un pueblo nómada, o sea, un pueblo que No tenía asepsia, ellos comían con sus manos. exacto, un pueblo que tenía que cuidarse al máximo, porque obviamente si caía un virus o una enfermedad, podía causar gran mortandad dentro del pueblo. Entonces usted ve que habían cosas, por ejemplo, mandatos que decía, bueno, el que está contaminado, el que está con flujo, el que está leproso, sáquenlo. Y uno dice, uy, no, pero Dios mío, tan terrible. Y es precisamente cuidando eso, cuidando como la salud. Se sabe, obviamente, que hay animales o que hay carne que al no ser tratada bien puede traer pues imagínese, mucha si contaminación. no la podía y entre esos, refrigerar. exacto. O Y pueden salar, o no sé. y puede traer también mucha contaminación y también cierta mortandad, que es entre esas el cerdo también. Entonces, pero en el Nuevo Testamento allí está Dios, a través de la visión de Pedro le dice, yo eso ya o sea, bueno, era una parte simbólica, diciéndole, hablando de los gentiles, y le dijo, bueno, yo eso ya lo purifiqué, ¿sí? Sí, que le dijo que escogiera que comiera de lo que... Sí. si de yo lo digo que veía. puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Exacto. Entonces era para un cierto tiempo y para un contexto. Pero quiero decir y ser claro aquí también con algo, y es que eso ni quita ni pone. Es más, yo creo que es mucho mejor la persona... Exacto. No, sí, yo lo voy a decir. Es mucho mejor la persona que se cuida en ciertos aspectos por alimentación, más no por salvación, no porque vaya a decir, no, si como de tal cosa me voy a condenar o no voy a ser salvo, ¿sí? Pero si por cuidado físico y por alimentación, sí, está muy válido, sí, muy válido. Entonces, ¿no es pecado comer cerdo? No, yo no creo. O sea, pecado, llamarlo pecado o malo,
No, pero hay personas que lo mantienen de pronto, pues lo que Gina dijo, que está en el Antiguo Testamento. Igual aquí respetamos, ¿no? Y respetamos, sí, claro que sí. No, no irrespetamos, respetamos. Respetamos. Bueno, muy bien. Noticias, tenemos noticias también. Ay, Dios, ay, Dios. Pues la noticia como Pero ya tal. acabamos el... Bueno, sí, ¿Tema? ahí. ¿Qué? ¿Ya acabamos el tema? Pues ya, okay, ¿qué más va? Bueno, ¿qué Es que me quiere? faltó leer un versículo. Bueno, Ay, a mí léalo. también. Uno Qué importante pena que con concluye. ustedes. 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces ahí está hablando de las consecuencias al uno realizar algún acto que estaba malo o era abominación a Así Dios. es. Bueno, hay Eso otro. era Gina. No pasa Gracias. Bueno, nada. pues dejémosla que opine. Interrumpimos Ya. todo el programa y... No, Pues mentira. yo tengo de por sí otros 2 versículos referente al tema. Y pues uno que no lo voy a leer textualmente es Miqueas 6:8. Los versículos se los quedamos debiendo. Eso aparecen aquí en la pantalla, pero se los quedamos debiendo. Donde dice que Dios nos mandó a hacer lo bueno, prácticamente dice, solamente nos envía Jehová a hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante Dios. Bueno, esas son como las 3 cosas puntuales que dice Miqueas. Y hay otro que es aún más claro, que es Malaquías 3:18, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Sí? Es como aclarando que pues cuando servimos o bueno, hacemos lo que Dios nos envió a hacer, estamos haciendo lo bueno. Y Él nos va a dar el discernimiento para saber qué está bien y qué no. Sí, yo creo que, bueno, ya para concluir esa parte del tema, es que, mira, realmente nadie nos puede decir que está bien y que está mal porque nosotros estamos en la misma condición de seres pecado. humanos, ¿sí? Y como la palabra de Dios dice, de pecado también espiritual, o sea, todos estamos destituidos Sí, igual de la estamos gloria de Dios, separados. Sí. separados, hasta que el Señor Jesucristo vino. Bueno, nosotros conocemos la obra redentora del Señor Jesucristo, pero el único que nos puede decir realmente que es bueno, pues ese obviamente el que creó absolutamente todo y el que tiene el diseño original de todo lo que fue creado, incluyendo a usted, a su merced y a mí también, ¿ok? ¿Listo? Bueno, y ¿Concluimos? como tal, noticias como tal no traje hoy, pues quería como, digámosle, socializar acerca de... ¿Qué fue lo una que pasó? noticia- Sí, una noticia que sucedió, Pero- pues que planteamos hace como, ¿cuántos programas atrás? Como unos 3, que había habido un No, avivamiento. fue ¿Hace 2? el pasado. El pasado, sí. Ay, ¿fue el pasado? Sí. ¿Yo en qué planeta vivo? Que habíamos hablado de lo que llaman el avivamiento en Ashbury. Ashbury, sí. Ashbury. En Kentucky. Kentucky. Esto es que aquí está la Pero bilingüe. Gina, pero o sea, que Mira. suene a lo gringo. Kentucky. Ah, bueno. Bueno, ya habíamos hablado de esta noticia que bueno, en la universidad, en la capilla de la universidad, que varios chicos se reunieron y que Duraron como duraron como 8 días. más de 8 días. No creo. recuerdo exactamente cuánto, Sí. pero que la unción de Dios estaba ahí, que muchos vinieron de otros lados, que eso se Espere, encontró un mucha momentico. gente. Toca poner a la gente en contexto. O sea, no era una reunión, eran 24 horas todos los días. Orando, Sí, adorando. alabando. Hubo personas que por medio de las redes, por TikTok, por Facebook, por todas las redes sociales, se fue difundiendo y muchas personas que solamente se acercaron por curiosidad resultaron conociendo a Jesús, ¿sí? Entregando su vida a Jesús, recibiendo pues esta parte del arrepentimiento y fue como una unción bonita que hubo en ese lugar, tanto que vino gente de muchas otras partes de Estados Unidos, ¿sí? De Estados Unidos,
a ese United lugar. States, pero bueno. Bueno, es que no soy gringa. ¿Y qué pasó con ellos? Pues se siguen, Tuvieron un encuentro con... o sea, siguen Dios. buscando de Dios como tal, no en ese lugar. De pronto sí hay una que otra reunión, pero más corta, ya no 24/7. Esto ayudó a que muchos jóvenes conocieran del Señor y empezaran a asistir pues a sus iglesias más cercanas en varios de los estados. Sobre todo yo me imagino que también usó Dios para restaurar muchas vidas que de pronto, tal Claro. vez están de pronto un poco apartadas o... Y pues se ha presentado que en otras universidades también se han iniciado, digamos que reuniones o cultos que han tenido también un impacto fuerte en los jóvenes, pero pues no han sido de gran escala, así como en Asbury. Ok. Sí, estaba leyendo eso también, que este avivamiento se está extendiendo por Sí. todo Estados Unidos, en universidades y colegios también, en Stanford, Virginia, y como lo estamos viendo en Texas, o Texas, no, Texas. Ay, Llevan también como 2 días sin parar en un culto, y igual que Asbury parece que no no van a parar. va a terminar y no quieren. Bueno, yo digo, si es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que de pronto, no, yo no estoy negando que esto sea un avivamiento, yo sí creo que Dios se está moviendo de una manera maravillosa y cada uno de estos jóvenes, pero ¿usted cree que de pronto que hay un colado que dice, me voy para cachar clase, Ah, pues obvio. para no entrar a clase? Aunque yo Pero yo la creo que llega con ese propósito, pero sale con otro. Pero Exacto. baila, Sí. Que va atrapado. llega el Espíritu Santo, sí, quiere cachar clase, venga para acá. ¡Pra! Como a mí me pasó. Pues yo fui obligada al campamento, pero después A un bueno, campamento. el campamento, bueno, pues toca Terminó ya casándose con el disfrutarlo. pastor, con el hijo del pastor. Terrible. Terrible. Ese me pues. fichó así desde siempre. No, mentira. Bueno, yo quería hablar también un poquito de... nos vamos No a sé meter... cómo decirlo, sí. ¿Cómo decirlo? Sin que nos cancelen el programa porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe, sin que nos lleven críticas ni nada de eso. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre, yo creo que todos, sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿sí? Bukelele. Bukelele no, Bukele. Bukele, ¿sí? Entonces, nos estábamos metiendo obviamente en la política, pero pues yo personalmente tengo que decir, yo admiro mucho a este hombre por lo que habla, por lo que cree, ¿sí? Porque él, sin estar de pronto desde la posición de mandato, estar predicando, evangelizando como un pastor y todo eso, sí aplica muy bien los principios y se notan los principios cristianos que él tiene, o bueno, la creencia en Dios y su ferviente fe por Dios y los principios de Dios. Y este hombre pues ha logrado no solamente llegar y alcanzar una, ¿cómo se llama eso? Una aceptación dentro del Salvador. Creo que más del 90% del Salvador está a favor de que él continúe su mandato y todo eso. Pero entonces salió pues nuestro querido presidente, por quien oramos mucho, pero mucho. Para que conozca de verdad, Para que conozca, Señor Jesucristo, sí. se arrepienta. Sí, bueno, todos sabemos que nuestro presidente él es ateo, él no es creyente, y vivimos obviamente en un estado laico y todo eso, pero entonces sale a criticar por los hechos que han pasado, últimos hechos. Los que no saben, de pronto, yo creo que todo el mundo sabe, pero todos los que no saben, lo que hizo Nayib Bukele fue tomar el control de todas las pandillas que habían, ¿sí? Que eran entre las pandillas más peligrosas que habían a nivel mundial. O sea, era la Mara Salvatrucha y la otra calle, no recuerdo la otra. Pero eran peligrosas, y manejaban una mafia no traje datos, pero bueno, los desastres que estaban haciendo allí en El Salvador desde hace mucho tiempo. Y este hombre, tomó esto,
a través de las fuerzas del ejército, llegó y atrapó muchísima gente de esta y la metió a la cárcel. Claro, allí en la cárcel les prohíben ciertas cosas, los tratan pues como lo que son, o sea, criminales, ¿ok? Pero entonces se ha levantado también otra posición a decir que no, que los está maltratando. Pobrecitos. ¿Dónde están los derechos humanos y todo eso? Y entre esos, pues nuestro querido presidente también salió a decir que tenía un campo de concentración y a criticar de pronto lo que este hombre está haciendo. ¿Qué opinan? Los micrófonos están abiertos. Yo no opino, gracias. ¿Por qué le da miedo o qué? Yo creo que No. puedo entender un poquitico lo que quiere decir Petro, pero También, espere. Déjela hablar. No, yo quiero primero. No, mentira, no, No, usted. yo creo que Petro también piensa en que son personas, obviamente todos somos creación de Dios, ¿sí? Dios creó a todo el mundo y cada persona tiene como que un potencial, tiene unas habilidades que si se explotan de la mejor forma, pues puede llegar a ser lo que uno quiera, pero, y ahí está el problema, es que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Uno no puede llegar a enderezar un árbol que ya creció y ya tiene Exacto. raíces, a menos que obviamente el Espíritu Santo llegue a la persona, pero lo correcto es instruir al niño, ya cuando... Es que yo también opino que la sociedad y en todos los gobiernos se debería trabajar es con la niñez, Exacto. porque ahí es donde crece una generación de gente. Sí, pero es que hay correcta. otra corriente que está tratando también de trabajar la niñez a su de manera. otra forma, sí. Sí, yo que yo está- lo Estamos sé. de acuerdo que la solución no es soltarlos y pagarles. No. Dale un subsidio. Bueno, esto es opiniones. Y aquí se respetan todas las opiniones. Ustedes pueden tener su opinión, pero sí, obviamente, pues hay una persona criticando desde un punto de vista que, bueno, a mi parecer las políticas que tiene no son las correctas, ¿sí? No, y pues los hechos hablan más que las palabras. Vamos a Sí. mirar un país como El Salvador, que ya es más seguro andar por las calles. Y precisamente eso que logró bajar el índice de inseguridad y también los asesinatos que habían también a través de estas pandillas y todo esto. Ahora, también me pongo del lado de una mamá, obviamente, de una madre que ve a su hijo allá, que está encerrado, no está pasándola bien, ¿sí? Pero también soy consciente que hay mucho medio de televisión que está tratando como de... Amarillista. Sí, Ponerse exacto, muy, amarillista. muy amarillista y todo eso. O sea, están en una cárcel. Perdieron sus derechos en el momento que Que afectaron a la que afectaron, comunidad. exacto, que asesinaron, que hicieron todo esto. Entonces es complicado, ¿sí? Los muertos no se recuperan. Exacto. Yo no estoy avalando ahora diciéndole maten a todos esos criminales, no estoy diciendo eso, tampoco estoy diciendo que... Pastor, y si lo dijera no, obviamente. Terrible. Creo que la iglesia, ese sería un buen trabajo para la iglesia, ¿no? O sea, realmente la oportunidad de que esta persona pudieran, no todas, porque nosotros sabemos que no va a ser así, pero que esta persona pudieran ser rehabilitadas, pero a través de los principios de la palabra de Dios. Hay muchas personas aquí en Colombia que han sido transformadas en medio de las cárceles, estando en las cárceles, por medio de la palabra de Dios. Sí. Entonces, hablando de conocer a Dios y conocer lo que es bueno y lo que es malo, pues esta es la oportunidad que tiene la iglesia. Y a eso me quería referir, ¿sí? Más allá que imagina hablar de lo político. Un avivamiento en las cárceles de Tremendo, de sería- Colombia, por ejemplo. Y del Salvador también sería espectacular, sí. Si dejan ir a predicar allá el Evangelio, porque armar un polémica porque celebramos el Día de la Biblia, ahora imagínense. Sí. Bueno, sí. Pero eso No, siempre pero va a pasar. Sí, siempre va, o sea, Yo creo que siempre va a estar allí. Yo creo que siempre va a estar allí el ataque contra la iglesia. Siempre. Y yo creo que nosotros tenemos que estar primero preparados, no acostumbrarnos, sino prepararnos ser conscientes. y ser conscientes. en- Bueno, que vamos en contra del sistema,
y que el sistema es mayoría, toca decirlo así, que el sistema es mayoría y nosotros vamos en contra del sistema, entonces obviamente el sistema va a tratar de atacarnos de alguna manera. Yo creo que ya nos despedimos, no está muy ¿Por largo qué? el ¿Está programa. bueno? ¿Cierto que sí? ¿Está bueno? ¿Les gusta más esta, Yo de soy esta la manera? única que tiene sueño, no mentiras. Estoy cansada. Bueno. Dale, dale, café. Esperamos que le haya gustado. Queremos recordarles, estamos en los en vivos, haciéndolos por Facebook Live los martes a las 8 de la noche. Lo vamos a bajar a las 7 de la noche. ¿Sí? Sí, a las 7 mejor. Sí, sí. Es que bueno, Somos papás. allá nos están esperando dos criaturitas que nos van a dejar dormir. Y yo me acuesto a dormir temprano. Sí. Entonces, los Facebook Live están los martes a las 7 de la noche, pero el miércoles se suben a todas las plataformas, a lo que es Spotify, a YouTube, obviamente resumido y con nuestros mejores pedazos, no los errores y bueno, todo eso. Pero esperamos ¿Y TikTok que para cuándo, pastor? TikTok. No ha sido aprobado. Ok, Yo prefiero Twitch. ok. Pero bueno, ahí veremos. Por favor, síganos en nuestros diferentes canales o redes. Estamos en YouTube como Influenciadios, Facebook como Influenciadios. Bueno, si usted está aquí viéndonos porque sabe, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Spotify también para que puedan escuchar allí los episodios. A todos los que nos acompañaron, un abrazo, Dios les bendiga, un abrazo, que Dios los llene de mucha sabiduría y que nos enseñe a cada uno de nosotros a poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Solamente Él lo puede hacer. Así que, chaito a todos y...